¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte nuevamente, darte la bienvenida acá nuevamente a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Vida. Ya estamos aquí dispuestos a poder ya compartir lo que es el último tema ya de esta serie que hemos estado llevando en cuanto al estudio del libro de los Colosenses. Espero pues que haya hecho de bendición a tu vida y que hayas tomado, ¿verdad? Aunque sea una parte, ¿verdad? De lo que es todo este contenido que te puedo otorgar, que puedo compartir contigo, para que pueda fundamentar, ¿verdad?, lo que es esa fe en Cristo Jesús. Así que ahorita vamos a iniciar ya y vamos a ver el tema de ahora es la vida, ¿verdad?, la vida santa que Dios requiere, ¿verdad?, o la conducta santa que Dios requiere, ¿verdad? Hemos venido hablando de muchos aspectos, ¿verdad?, y en todos ellos pues van coordinados a lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, de cómo debemos nosotros de mantener esa santidad, de mantener esa fe en Dios, ¿verdad? Recordamos que el problema principal de los colosenses era que se estaba desviando de el fundamento correcto, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo. Estaban trayendo otras ideologías, ¿verdad?, que eran contrarias a lo que había establecido el apóstol Pablo en aquel entonces, ¿verdad? Y entonces ahora pues él les está recordando, le está diciendo, mira, recuerde quién es Dios, recuerde qué es lo que él hizo, ¿verdad? Recuerde cuál es nuestro fundamento para que no se desvíen, ¿verdad?, de lo que es la sana doctrina. Entonces ahora vamos a ir a lo que es la conducta requerida para un hijo de Dios. Quiero que vayas al libro de Colosenses 1, 9 y 10 para poner nuestra base bíblica, ¿verdad? Quiero que vayas a Colosenses, abre ahí tu Biblia, ¿verdad? En el libro de Colosenses capítulo 1, 9 y 10 son los que vamos a leer ahorita. Dice de la siguiente manera. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, pidiendo que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Esto es lo que realmente Dios requiere, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que dice ahí el apóstol Pablo. Desde que nos dimos cuenta, no hemos dejado de orar por ustedes. Qué importante es la oración, qué importante es la intercesión. Cuando tú estás orando por alguien, tú estás enriqueciendo tu vida espiritual, estás levantando esa muralla espiritual a tu favor y a favor de aquellas personas por las cuales tú estás intercediendo, ¿verdad? Espiritualmente tú no lo puedes ver, pero cuando tú haces eso, el poder de intercesión es muy importante. Cuando tú intercedes por los demás, vas levantando esa cobertura de Dios en tu vida. Por eso es importante que nosotros vengamos y oremos por nuestros familiares, oremos por nuestras amistades, oremos por todas las personas que nosotros apreciamos y aún aquellos que están en diferentes dificultades, aún aquellos que muchas veces nos pueden hacer la vida imposible, también por esas personas debemos de orar, ¿verdad? Para que Dios venga y vaya transformando sus vidas. Por eso dice aquí, desde que nos dimos cuenta, dice el apóstol Pablo, cuando estaban en esas dificultades, los colosenses, ellos empezaron a orar para que ellos vinieran y pudieran encontrar el camino correcto, ¿verdad? Para que pudieran comprender lo que es la voluntad de Dios en su vida, lo que es ese fundamento que él ya les había explicado en otro momento. Dice, de orar por ustedes pedimos a Dios que haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Fíjate que está ocupando estos dos términos y uno es la sabiduría y la otra es la comprensión espiritual. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es lo que te da la habilidad para poder fluir o hacer algo, ¿verdad? Esa es la sabiduría, es cuando Dios te da esa habilidad de poder avanzar en algo que tú haces de una manera como sobrenatural, ¿verdad? Porque te da ese espacio, ¿verdad? No sé si tú a veces has sentido en tu vida que empiezas a hacer algo, alguna acción, ¿verdad? Que te has propuesto y de repente dices, bueno, todo resultó bien, no hice el mayor esfuerzo, ¿verdad? Es que Dios te está dando esa habilidad para realizar las cosas, ¿verdad? Entonces eso es sabiduría, te da la inteligencia para que puedas realizar algo. Pero aquí dice también la comprensión y es el hecho de entender
espiritualmente, lo que Dios requiere es entender que si nosotros estamos con actitudes incorrectas nos aleja de Dios, es entender que las actitudes incorrectas pues trae castigo de parte de Dios. Entonces cuando nosotros comprendemos que hay necesidad en nuestra vida espiritual, que debemos de hacer lo que Dios establece en su palabra, al comprender es entender, ¿verdad? Que Dios no quiere nada malo para nosotros, Dios no quiere ningún daño para sus hijos. Dios lo que quiere es que nosotros podamos alcanzar el propósito por el cual estamos acá en esta tierra, por lo cual el Señor nos hizo crecer en este mundo, ¿verdad? Y nacer y crecer en este mundo. Entonces hay algo muy importante, no estamos aquí solo por estar, no es que solo venimos a este mundo y ¿cuál es la verdadera razón? Yo no sé si tú te has preguntado eso. ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Cuál es el verdadero motivo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos viviendo en este mundo? Pues quiero decirte que hay un propósito y ese propósito es el que Dios ha destinado a nuestra vida y por eso hemos de entenderlo de qué, de manera espiritual, porque las cosas espirituales, dice Dios, debe de entenderse de manera espiritual. Entonces por eso estaba orando el apóstol Pablo, dijo, para que puedan entender con sabiduría y con comprensión espiritual, ¿verdad? Lo que verdaderamente es lo que Dios requiere. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Dice aquí, agradándole en todo, no en unas facetas de tu vida. Ay, es que yo le voy a agradar al Señor en una área, pero la otra área no. En la otra área, un aspecto de nuestra vida, alguna faceta de nuestra vida, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Vamos a hacer nuestra propia voluntad porque ahí no se la vamos a entregar a Dios. No, Él dice agradándole a Dios en todo. Él quiere que le entregues tu vida completa. Que en todo lo que tú hagas, tú glorifiques el nombre de Dios. Que en todo lo que tú hagas se vea Dios reflejado en ello. Amén. Todo lo que tú haces en tu vida tiene que estar Dios ahí, honrando el nombre de Dios, agradando el nombre de Dios, de acuerdo al diseño de Dios. Amén. Entonces dice, para agradar a Dios hay que hacer todo de acuerdo al diseño de Dios, al establecido por Él en su santa palabra. Amén. Así es como nosotros podemos honrar y agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice aquí, para hacer, dice, todo como a Dios le agrada. Amén. Esto implica, dice, dar fruto. Dice en toda buena obra, ¿verdad? Cuando tú actúas, cuando tú haces algo, vas a tener un resultado y eso le llamamos fruto, ¿verdad? Pero cuando dice buena obra, significa que siempre que tú haces algo bueno, algo bien, ¿verdad? Vas a tener los resultados buenos y eso van a ser frutos buenos. Entonces, todo lo que tú hagas, ya sea en el área espiritual o en el área así, que tengas que actuar por obras, ¿verdad? También vas a tener los resultados que deben de ser buenos. Y cuando hablamos del Espíritu, pues estamos hablando de los frutos del Espíritu. Amén. Entonces dice, para que puedan tener, o sea, en toda buena obra, ¿verdad? Tener fruto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. No nos podemos quedar estáticos. No nos podemos quedar ahí con el límite bajo. No, ¿verdad? Dios quiere que le conozcamos y Él se quiere dar a conocer. A veces, muchas veces, nosotros decimos, bueno, a veces nuestra fe falta. A veces nuestra fe, ¿en qué momentos es que nuestra fe empieza a debilitarse? O nuestra fe empieza como a desvanecerse. Es cuando nosotros no creemos confiadamente quién es nuestro Dios. Como hablamos ayer, cuando tú conoces a Dios, tú sabes y tú te puedes confiar en sus brazos de que todo va a estar bien cuando tú conoces a Dios, al Dios el que tú adoras. Amén. Entonces dice aquí, crecer en Él, crecer en el conocimiento de Dios. No te puedes quedar solamente con que, ¿quién es Dios? Dios es aquel, ¿verdad?, que murió en la cruz. No, ¿quién es Dios? No, Dios es aquel que nos dio la vida. Sí, no, es que yo te pregunto, si yo pudiera hacer ahorita aquí una encuesta, ¿verdad?, y le preguntar a toda persona que pudiera cesar a esa persona y decirle, mire, ¿pero usted quién es Dios? Todos vamos a tener un concepto diferente de quién es Dios. Algunos van a decir, no, Dios es el que me provee, no, Dios es el que me sana, Dios es el que me guarda, Dios es el que me protege, Dios es el que tiene el control de mi vida. O sea, todos tienen un diferente concepto de Dios porque todos le conocen diferente, ¿verdad? Pero en sí dice ahí que no nos quedemos con eso,
que es cierto, Dios se presentó a nosotros de una faceta, nos dio a conocer una parte de Él, pero nuestra inquietud o nuestra hambre espiritual debe ser siempre querer conocerle aún más, querer saber quién es nuestro Dios en realidad, conocerle más de lo que Él ha querido a darse a conocer aquí a través de su santa palabra o a través de las experiencias que nosotros hemos tenido donde hemos visto el proceder de Dios en nuestras vidas. Entonces es importante que en nuestra alma, en nuestra vida, encuentre esa sed de querer conocer quién es verdaderamente nuestro Dios. Y eso Él quiere que nosotros le conozcamos de esa manera, que en nuestra vida esté aquella inquietud, aquella circunstancia de querer conocer más de quién es Él. Por eso dice aquí, para que podamos crecer, ¿verdad?, en lo que es el conocimiento de Dios. Amén. Bien, vamos ya a entrar en detalle y vamos a ver 3 puntos muy específicos aquí que se dan en la conducta requerida por Dios. Y una es que dice la unión del creyente con Cristo, que debemos de nosotros tener bien presente que nosotros estamos unidos con Cristo. Amén. Y ya lo voy a explicar. Y luego nos habla de una vestimenta del viejo hombre y una vestimenta del nuevo hombre. Entonces, en eso vamos a enfatizar lo que es ya este último tema de los libros del Colosenses. Pero vamos aquí con el primer apartado acá, y es que nosotros estamos unidos con Cristo. ¿Y de qué manera? Vamos a ir aquí a capítulo 3, 1, 4, ¿verdad? Quiero que vayas al capítulo 3, 1, 4 de Colosenses. Y dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Dice, concentren la atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Amén. ¿Qué significa esto? Lo vamos a comprender así más básicamente, y es que tú debes de entender esto. En primer lugar, Cristo vino a este mundo y tomó nuestro lugar. Amén. Tú tienes que entender eso. Esto es lo que tú te tienes que grabar de todo lo que acabamos de leer. Cuando Cristo vino, Él tomó nuestro lugar, significa. Él murió por nosotros, nosotros morimos juntamente con Él. Esta es la fórmula de esto. Nosotros morimos con Él en aquel momento. Aunque no hubiésemos nacido, tú puedes decir, bueno, pero es que Jesús vino hace tantos tiempos. Sí, hace muchos años que Jesús murió en la cruz, sí, pero Él está en la eternidad, en su tiempo está en eterno. Entonces nosotros ya estábamos ahí. Imagínate qué bendición es esa. Nosotros, que ya tenemos muchos años después de lo que fue ese sacrificio, nosotros también estamos incluidos en ello. Amén. Entonces dice que cuando Él murió en esa cruz, todos nosotros morimos juntamente con Él. Amén. Cuando Él fue sepultado, tú y yo fuimos sepultados juntamente con Él. ¿Sabes qué implica eso? Que nosotros ya no vivimos. Quiero que vayas entendiendo esto. Nosotros no vivimos. ¿Entiende bien lo que te estoy diciendo? Fuimos muertos con Él, fuimos sepultados con Él. Él resucitó al tercer día. Nosotros resucitamos juntamente con Él, pero como nuevas criaturas. No como criaturas llenas de pecado, como lo que veníamos viviendo después de Adán y Eva, personas pecaminosas, no. Fuimos resucitados juntamente con Él en una nueva vida. Amén. Y dice, ¿a dónde está Él? Está sentado a la diestra del Padre, allá en el cielo. Entonces nosotros estamos sentados. Y tú puedes decir, pero que nos vemos nosotros aquí. Pero te digo, las cosas deben entenderse ¿cómo? Espiritualmente. Amén. Dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Nosotros también estamos sentados a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Él está en nuestro lugar. Y nosotros estamos en Él. Por eso dice aquí. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, ¿quién es la vida de nosotros? Cristo. Entonces, tú y yo estamos muertos en este mundo. Estamos muertos en la carne. Pero estamos vivos en el Espíritu. Entonces dice aquí, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria, ¿verdad?
Porque si leemos un poquito antes, vamos a leer desde el principio, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Él, ¿verdad? Porque estamos con Él. No podemos estar viendo las cosas de este mundo si estamos con Él en el cielo, ¿verdad? Entonces dice, busquen las cosas de arriba, dice, que donde está sentado Él. Dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto. Dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. ¿Qué significa esto? Oh, bendito sea el nombre de mi Dios. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros hemos muerto a este mundo. Desde el momento que nosotros decimos, Señor, yo recibo ese sacrificio, yo recibo ese acto de amor que tú hiciste en esa cruz, Señor. Yo recibo esa salvación de mi alma. Significa morí a la carne, morí a los placeres de este mundo, morí a todo lo que este mundo me puede ofrecer que va contrario a la voluntad de Dios. Yo morí a ello, pero estoy viva en el Espíritu y estoy sentada con mi Dios a la diestra del Padre. Aunque mi cuerpo esté aquí, pero espiritualmente yo ya estoy sentada allá, porque Jesús ya está allí. Y Él es nuestro representante, Cristo es nuestro representante y Él ya está sentado en ese lugar. Entonces nosotros formamos parte de ello, ¿verdad? Dice, sí, yo voy allá a preparar morada para cada uno de ustedes, para que donde yo esté también ustedes estén. Entonces nosotros estamos juntamente con Él en el cielo. Y dice, miren las cosas de arriba porque Jesús no está aquí, Jesús está en el cielo. Entonces nosotros tenemos que ver, cuando dice cosas del cielo no significa que solo vamos a estar así viendo la atmósfera, porque nosotros vamos a ver la atmósfera y lo que pasa, las nubes, ¿verdad? Y la luna. No significa eso. Significa mirar las cosas de arriba. Perdón, significa las cosas de arriba, significa ver lo que es eterno. Enfócate en lo eterno, enfócate en tu vida espiritual, enfócate en cómo agradar a Dios, en cómo honrar a Dios, en cómo respetar su palabra, enfócate en aquello que te hace crecer espiritualmente. Eso significa, porque las cosas de este mundo, cuando tú te fijas en todo esto, todo es momentáneo, todo tiene un fin, o sea, nada es eterno, este mundo va a desaparecer, pero tu alma sí es eterna. Entonces, por eso es, fíjate en las cosas de arriba, fíjate en lo eterno, fíjate en lo que es Dios, fíjate en aquello que te enriquece espiritualmente, en aquello que te hace crecer espiritualmente. En eso tienes que poner tu atención, no en lo que pasa en este mundo, que es pasajero. Amén. Entonces, eso significa. La fórmula es esta. Vino Jesús, morimos en la cruz con Él, fuimos sepultados con Él, morimos con Él. Amén. Morimos con Él a nuestros placeres, a nuestros deleites de este mundo, ¿verdad? Morimos con Él, fuimos sepultados con Él, resucitamos con Él y ahora estamos con Él sentados a la diestra del Padre, donde podemos nosotros gozar de aquellas bendiciones espirituales cuando nos enfocamos en lo espiritual. Es por eso que hay personas que en medio de la adversidad pueden estar tranquilos, porque su mirada no está aquí en lo que está pasando en este mundo. Su mirada está allá en los cielos donde todo es paz. Fíjate bien lo que parece una locura para aquel que no puede entender lo del Espíritu, pero así es. Cuando tu mirada está en lo del cielo, cuando tu mirada está en lo eterno, puedes tener paz en medio de la tempestad, porque tú no estás viendo la tempestad, no te estás enfocando en la tempestad, te estás enfocando en Dios, en Jesús. Te estás enfocando en aquello que Él puede hacer por ti, en lo espiritual. Entonces, por eso puedes tener paz y puedes descansar. Amén, en medio de la tempestad. Entonces, dice Él, que estamos unidos con Él. Primeramente, reconoce eso. Tienes que estar presente. Que tú estás unido con Jesús, estás unido con Cristo. Porque si tú no puedes asumir eso o entender eso, que estás unido con Cristo, tampoco puedes venir a poder darle muerte al hombre viejo, que es espiritualmente hablando, ¿verdad? Que es una vida que a Dios le desagrada. Y vamos a ver la vestimenta del hombre viejo, a lo que Dios quiere que nosotros le demos muerte espiritualmente. Aquí lo vamos a ver en el capítulo 3, 5, 9. 3 del 5 al 9 dice: por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza, ¿qué? Terrenal. ¿Escucha? Por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, que es inmoralidad sexual, impureza,
bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaban en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentir unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Colosas y está hablando a aquellos que ya son cristianos. Porque recordemos que la iglesia de Colosas son cristianos que se habían desviado de la doctrina correcta, de la doctrina, ¿verdad? Que es de la doctrina equivocada, ¿verdad? Que son esas sectas. Y le dice, mire, ustedes en otro tiempo eran esto. No, imagínate. Ustedes, o sea, no tienen que estar practicando estas acciones, le está diciendo el apóstol Pablo. No tiene que haber actitudes inmorales en sus vidas, no tiene que haber palabras obscenas, no tiene que ver mentira en sus vidas, porque ustedes son una nueva criatura, son hijos de Dios, han sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces no tienen que estar expresándose de esa manera, no tiene que haber mentira entre ustedes, no tiene que haber enojo, calumnia, malicia, ya sea coquetería o ya sea la malicia de ver cómo hago para que aquella persona falle, a ver cómo hago para que aquella persona no cumpla el propósito. Amén. Eso también es malicia, el venir y maquinar pensamientos de cómo hacer fracasar a otro, ¿verdad? Entonces dice ahí, no tiene que ver esto en ustedes. ¿Por qué una iglesia, una persona que está en una iglesia, una persona que ha recibido a Jesús, no tiene que ver inmoralidad sexual en sus vidas? Amén. Porque hasta eso Dios lo dejó estipulado de la manera de Dios. Amén. No tiene que ver, el hombre ha pervertido las cosas. Dice, no hay inmoralidad sexual, no tiene que ver impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Dios compara aquí la avaricia como idolatría. ¿Qué es una avaricia? Es querer tener más de lo que Dios te ha permitido tener. Dios te ha concedido a ti lo que tú necesitas, pero tú no te basta lo que tienes. Tú quieres tener más y más y más de lo que Dios te ha otorgado, y eso se llama avaricia, que es una idolatría, porque no pones tus ojos en Dios, no pones en aquello que viene de Dios, sino que pones tus ojos en aquello que quizás ni te pertenece, porque estás queriendo tener más de lo que Dios te ha otorgado. Entonces eso es avaricia. Amén. Y es idolatría. Dice que por estas cosas viene el castigo de Dios. A Dios le deshonesta esto, le disgusta esto. A Dios le molesta estas actitudes porque son los que nos alejan de Él. Son actitudes que vienen de Satanás, ¿verdad? Para alejarnos de Dios. Y estas son las cuales, estas actitudes, Él viene y dice y las castiga. Dios se levanta a castigar las actitudes estas que hemos mencionado. Pero también dice que abandonemos el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno y la mentira. Actitudes que dentro de una iglesia no debería de existir. Pero en la iglesia de Colosas existía y aún en nuestras iglesias existe. Amén. Aún en nuestras iglesias existe estas actitudes. Y eso es lo que Dios quiere que tratemos. Que nosotros mismos nos examinemos, y si queremos llevar a una vida que agrada a Dios, debemos de examinarnos y debemos de pedir fortaleza a Dios, porque es muy cierto, nosotros por sí mismos no podemos cambiar. Es el Espíritu Santo que nos transforma, es el Espíritu Santo que nos va cambiando, que nos va renovando. Pero cuando tú te humillas a Dios, Él va haciendo la obra en tu vida. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, reconocer el error, reconocer el problema en que estamos y depositarnos en las manos de nuestro Dios para que Él pueda venir y hacer el trabajo de poder transformarnos, de poder cambiar nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios como Él lo requiere. Amén. Entonces todas estas actitudes a Él le deshonestan y lo pone como por ejemplo lo que es el enojo, la ira, la maldición, la calumnia, el lenguaje, el obsceno, todo esto, mentiras y la avaricia, los malos deseos, las bajas pasiones, la impureza y la inmoralidad sexual. Todo esto Él lo pone como un viejo ropaje que viene en lo que es un hombre viejo a lo cual Dios quiere que le demos muerte. Estamos hablando en el área espiritual, ¿verdad? Dios quiere que nos quitemos todo eso porque no le agrada a Dios. Amén. Ahora veamos el revestimiento del hombre nuevo. ¿Cómo es entonces
¿Cuál es la conducta? ¿Cómo es un proceder de un hijo de Dios? ¿Cómo debe de ser la vida santa que un hijo de Dios debe de llevar? ¿Recordamos? Somos unidos con Cristo. Eso implica que si nosotros morimos con Cristo, todo pecado tenía que morir también ahí. Amén. Porque si Jesús murió por los pecados, entonces todo el pecado de la humanidad fue muerto ahí. Si Jesús fue sepultado, allí van nuestros pecados también. Pero así como Jesús resucitó ya glorificado, no es lo mismo Cristo que murió en la cruz a Cristo resucitado. Vea, Cristo resucitado es un Cristo glorificado, es un Cristo que venció el pecado. Ese es el Cristo resucitado. Es el que venció el pecado y el que venció la muerte y que venció a Satanás en esa cruz. Y que venció la muerte y las maldiciones generacionales, las venció él en esa cruz. Y lavó a la humanidad con su sangre. El Cristo resucitado es una cosa y Cristo, pero es el mismo ser. Lo que estoy diciendo es que no podemos confundir al Cristo que se fue a morir por nuestros pecados, al Cristo resucitado, que resucitamos juntamente con Él y somos nueva criatura. Y entonces ahí viene la nueva vestimenta. ¿Y cuál es esa nueva vestimenta? Está compuesta, esto lo encuentras tú ahí en el versículo del 10 al 17. Amén. Del 10 al 17 es bastante largo la porción bíblica, solamente lo voy a sintetizar, ¿verdad? Y vamos a ver acá que hay unas características, tú lo puedes leer después, pero te voy a mencionar unas características que están inmersas ahí en esa porción bíblica, y es que hay unas características de la nueva naturaleza. ¿Y cuál es esta? La primera es que el Hijo de Dios va renovando en el conocimiento a imagen de su Creador. Esa es una característica. Todo aquel que ha nacido de nuevo se va renovando en el conocimiento a imagen de Dios. No piensa igual. No, sus pensamientos no son como los que estaban en el mundo, porque ya está en una nueva naturaleza, en una nueva criatura. Su pensamiento es diferente. Entonces se va renovando constantemente, se va renovando así, ¿verdad? De una forma creciente, ¿verdad? Va renovando su pensamiento a llegar a la imagen de aquel que lo creó. No somos imágenes de Dios. O sea, ¿cómo poderte decir en este sentido? Aquí, no es que si yo fui redimida por Jesús, fui lavada con su sangre, pero eso no me hace Jesús. Quiero que me comprenda lo que te estoy diciendo. Fui redimida, fui rescatada por un ser, por Dios Todopoderoso llamado Jesús. Fui rescatada, Él pagó el precio por mí en esa cruz. Yo fui redimida, yo fui rescatada, fui revestida, ¿verdad? De esa salvación, pero yo no soy Jesús. ¿Me explico? No significa que porque Jesús me revistió a mí, yo sea Jesús o tenga que tener la personalidad de Jesús. Pero sí significa que soy hija de Dios y que puedo seguir los pasos de Jesús y poder llegar a ser como Él, ¿verdad? Estamos hablando del Dios Todopoderoso Santo, ¿verdad? Entonces, no significa que porque Él me redimió, yo soy esa persona, no. Él me redimió, sí, me pagó el precio por mí en la cruz, soy libre porque Él pagó el precio por mí en la cruz. No soy esa persona que pagó el precio por mí en la cruz, que es Jesús en este sentido, pero sí me ha rescatado, ¿verdad?, de lo que es el pecado. Entonces, ahora como estamos hablando de la vestimenta, ¿verdad?, la nueva naturaleza, dice que va renovando el conocimiento a imagen de su Creador. Lo va renovando, va transformando su pensamiento. Dice también que otra característica en la nueva naturaleza es que no hay excepción de personas. Cristo ve a toda persona como igual, o sea, no hay ahí descripción, no hay ahí como que por unos sí, por otros no. Dice que Cristo es todo y Él es en todos, ¿verdad? Dice aquí que Él es en todo, ¿verdad? Y Él es para todos. Dice aquí, vamos a leer esta porción bíblica acá para que podamos entenderlo. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios santos y amados, revístanse de afecto. Vamos a ver acá de esa parte que aquí está. Dice, si se han puesto en la nueva naturaleza, se va renovando en el conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego, ni judeo,
circunciso o incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. No hay excepción de personas. Dios no dijo, solamente voy a ofrecer mi vida por los que son cultos, ¿verdad? O solamente por los que se han circuncidado, o solo por aquellos, ¿verdad?, que son libres. No, Dios dice que aquí ya no hay distinción de nada. Desde el momento que tú vienes, y no importa cuál sea tu condición, y recibes a Jesús en tu corazón, ya eres parte de una iglesia que realmente es equitativo. Todo, no hay ninguna diferencia entre una persona y otra. Todos tenemos la misma posibilidad de poder ejercer en la obra de Dios, de poder accesar a lo que es la salvación de Dios, a las bendiciones de Dios, a la cobertura de Dios en nuestra vida. Amén, porque Él les dice que Él es todo, Cristo es todo y es en todos. Amén. O sea, Él es todo, fuera de Él no hay nada, pero también Él es en todo. Significa que todos tenemos la posibilidad de tener esa vida eterna. Dios no excluye a nadie. Amén. No excluye a nadie. Y de ahí nos habla de la vestimenta. ¿Cómo debe ser nuestra vestimenta? Dice que el hombre nuevo tiene que tener una vestimenta, dice, de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, tolerancia, perdón y amor. Esta es la vestimenta de todo hijo de Dios, ¿verdad? Dice afecto entrañable, o sea, tener aquella misericordia, aquella como te dijera, amor por el prójimo, ¿verdad? Dice afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, perdón y amor. Creo que todo esto está bien entendible, ¿verdad? Entonces, esto es la vestidura del nuevo hombre y vemos el contraste con el viejo, lleno de pecado, llena de actitudes incorrectas. Pero aquí vemos ya lo que es estas actitudes de una nueva persona, que sí son agradables y aceptables a Dios. Ahora, vamos a ver acá otras actitudes de un nuevo nacimiento. ¿Cuáles son esas actitudes del nuevo nacimiento? Dice que hay paz de Cristo que gobierna en nuestro corazón. Jesús lo tenemos en el corazón, Cristo lo tenemos en el corazón, entonces Él es el que nos produce esa paz. Porque en medio de dificultad tú vienes y le buscas a Él, te aferras a Él, vienes a tu torre fuerte que es Cristo, vienes al Señor que viene a tu refugio, ¿verdad? Tu refugio que es Cristo. Cuando estás en tus momentos de dificultad, vienes tú y dices, ahí estás confiando en Él. Entonces eso te trae paz, porque conoces a Cristo, conoces lo que Él hizo por ti. Entonces tú confías en Él y por eso tienes paz en tu corazón. Además dice que es agradecido. Las actitudes de un nuevo nacimiento de alguien que es agradecido, que sabe reconocer la dimensión de lo que significa que Jesús o Cristo haya pagado el precio por ti en una cruz y que te haya convertido en una nueva persona, que te haya sacado de aquellas situación donde estaba lleno de pecado y ahora te ha puesto en un lugar diferente donde tienes oportunidad de poder desarrollarte en una nueva vida. Amén. Entonces, una persona agradecida que sabe el valor que tiene de que Dios haya otorgado su vida por ti en la cruz. Amén. También dice que habita su palabra en nuestros corazones. La palabra de Cristo habita en nuestros corazones. Dice él que el nuevo pacto es en que Él va a poner sus palabras en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Y la persona dice que habla de acuerdo a lo que hay en su corazón. ¿Quieres saber qué hay en el corazón de la persona? Ponle un tema y mira qué le da prioridad. Hay personas que cuando hay un tema, ahí se dan libertinaje de poder expresarse como sea. Y tú ves lo que hay en el corazón, tú ves la naturaleza de esa persona. Cuando hay un tema en especial y solo de eso se trata todo lo que puede hablar esa persona. Está tan enfocado en esas circunstancias. Entonces tú puedes entender, ¿verdad?, qué es lo que hay en el corazón de las personas cuando las escuchas hablar. Entonces dice aquí que en nuestro corazón hay Cristo, palabra de Cristo. El que es de nuevo nacimiento habla la palabra de Dios, ¿verdad? Todos sus problemas está Dios ahí como centro. Alguien viene, mira, fíjate que no te preocupes, quieres que ore por ti, mira, Jesús te va a resolver ese problema, Cristo te va a resolver ese problema, bien al Señor, Él te va a ayudar,
Estamos hablando y le damos esa palabra de aliento a aquella persona, esa palabra que le ayude a fortalecer su fe, los que somos hijos de Dios y que andamos la palabra de nuestro corazón. Eso es lo que sale de nuestra boca, la palabra de Dios sale de nuestra boca en un momento de dificultad. El enemigo te puede venir a acosar con palabras negativas, con palabras incorrectas, pero tú vienes y las refutas con la palabra de Dios porque eso es lo que hay en tu corazón. ¿Verdad? Tú respondes con la palabra de Dios porque eso es lo que hay en tu corazón. Entonces los hijos de Dios tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, de Cristo en nuestros corazones. Dice, instruye y aconseja con sabiduría. Esto es lo que hace una persona que está en su nuevo nacimiento. Instruye y aconseja con sabiduría. ¿Estás pasando un problema? Sí, espérate. Sí, Señor, viene la palabra de Dios a tu mente y dice, sí, mira, el Señor dice esto y esto en la palabra de Dios. Amén. No saques tus propias conclusiones. Mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y Dios te va a ayudar a salir de ese problema. Porque la palabra escrito está que dice esto en su palabra. Amén. Entonces, tú vas aconsejando y vas instruyendo de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a tus propias ideas, no de acuerdo a tus propias experiencias, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso significa aconsejar e instruir con sabiduría. También dice que cantan alabanzas, himnos y alabanzas a Dios con gratitud y de corazón. Y aquí vamos a ver, ¿de qué manera adoras a Dios? Cuando vas al templo, cuando estás en tu casa, o cuando estás, ¿de qué manera alabas a Dios? ¿Cómo cantas esas alabanzas? ¿Estás cantando con aquel resentimiento porque Dios no te respondió? ¿O con aquel enojo porque ves como Dios muchas veces pareciera injusto? Pero quiero decirte que Dios no es injusto. Amén. ¿De qué manera estás adorando? ¿Para que te vean los demás? ¿Para decir que no ha fallado? ¿Para decir que no, que estás siempre ahí en la brecha? ¿O para salir de un compromiso? ¿De qué manera estás adorando a Dios? Amén. ¿De qué manera lo haces? ¿De qué manera cantas esas alabanzas al Señor? Realmente son del corazón sincero, del corazón correcto. Porque aquí el apóstol Pablo está enfocándose en la iglesia de Colosas, que se estaban adorando, se habían permitido falsas doctrinas. Eso quiere decir que ya no había alabanza a nuestro Dios. Porque del momento que tú pones tus ojos en algo que es aparte de lo que es de Dios, tu adoración ya no es para Dios, sino para aquello que tú tienes en suma estima. Amén. Cuando tú desvías tus ojos de lo que es Dios, entonces estás adorando a otra cosa, pero no a Dios. Entonces, ¿de qué manera vienes a Dios? ¿De qué manera le adoras? Realmente hay en tu corazón esa sinceridad de gratitud, como dice aquí, adorándole con gratitud de corazón, porque estás agradecido porque te ha dado una nueva vida, estás agradecido porque hoy has despertado, has agradecido porque estás con salud, o tal vez estás inestable en tu salud, pero estás bien, no estás grave, ¿verdad? ¿De qué manera tú estás agradecido? ¿Por qué puedes agradecer al Señor este día? ¿Hasta dónde puede llegar esa gratitud en tu corazón este día? De cuanto Dios te ha permitido ahora. Amén. ¿De qué manera le agradeces a Dios? Dice aquí que cantan salmos, himnos y alabanzas a Dios. Le adoran al Señor de corazón. ¿Qué más? Este último punto ya para poder terminar la actitud de un nuevo nacimiento es que todo lo que hacen, la obra, ya sea de obra o de palabras, ¿verdad? Lo hacen en el nombre de Jesús y dando gracias a Dios por medio de Cristo. Los hijos de Dios no hacemos nada si no es la voluntad de Él. Los hijos de Dios tomamos en referencia a nuestro Dios para accionar en algo. Los hijos de nuestro Dios, el omnipotente Dios, el sobrenatural y el único Dios verdadero, ¿verdad? Lo tomamos en cuenta a Él para poder realizar lo que hacemos, ya sea de obra o de palabra. Que tus palabras sean dirigidas por Dios, que nuestras palabras sean dirigidas por Dios. Cuando vamos a expresarnos, Señor, ayúdanos que nuestras palabras sean las correctas, que nuestras palabras sean las que tú realmente requieres que se mencionen, ¿verdad? Que nuestras acciones sean de acuerdo a tu agrado, Señor, que nuestras acciones sean de acuerdo a tu voluntad. Es venir y pedirle en el nombre de Jesús que nuestras acciones sean las correctas. En el nombre de Jesús, que nuestras palabras sean las correctas. Y dando gracias a Dios por todo.
dando gracias a Dios hasta por aquellas circunstancias que no entendemos por qué suceden de tal forma, que no es como nosotros esperábamos, pero que sí Dios está en control en todo lo que hace. Entonces, aún por eso, Señor, gracias, no entiendo, gracias, no comprendo. Gracias, Señor, no sé por qué pasan las cosas que pasan. Señor, creo en tu palabra y creo que tú nunca fallas a ninguna de ellas. Señor, pero no entiendo por qué pasa lo que pasa, pero yo te agradezco. Amén. Yo te doy gracias, Señor, porque tú tienes el control de mi vida. Y sabes cómo yo hago y te transfiero a ti esto. Y es que en un momento de dificultad, cuando no entiendo las cosas, me acuerdo que Él es un Dios eterno, que vive en la línea del tiempo eterno. Y que en esa línea del tiempo eterno mi vida ya transcurrió y que Él conoce el futuro. Y cuando yo llego a mi entendimiento, bueno, si Dios conoce el futuro, ya conoce mi vida, qué es lo que va a pasar. Entonces estoy en buenas manos. Me deposito en el Señor y aunque yo no entienda nada. Si Él dice, bueno, lo que está haciendo, Él sabe lo que hace, porque Él conoce el futuro y Él nunca va a querer un mal para mi vida. Dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. Entonces Dios nunca va a querer un mal para ti. Dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que tú esperas? Yo creo que ninguna persona espera un fin de fracaso, un fin de dolor, un fin de tristeza. Yo creo que nadie espera un fin de muerte, ¿verdad? Dios dice para darnos el fin que estás esperando. Yo creo que en todo nuestro corazón está el de bienestar, el de progresar, el de avanzar, el de cumplir el propósito de Dios, aquellos que aman a Dios, el de cumplir una carrera o en cualquier área de tu vida. Tu sueño es tener éxito en lo que haces. Y si tú pones en cuenta a Dios, pues lo vas a lograr. Amén. Entonces Dios habla esta palabra ahora y podemos confiar en Él porque Él está en la eternidad. Amén. Y Él sabe todas las cosas. Entonces ya para concluir, hemos hablado ahorita y hemos prácticamente en el libro de Colosenses, me ha sorprendido porque ya lo he leído muchas veces y nunca lo había visto de esta manera, donde estamos viendo que el apóstol Pablo está corrigiendo a la iglesia y lo está trayendo otra vez al redil, como debe de ser en la doctrina correcta. Y estamos viendo aquí 5 puntos muy esenciales que nos pueden servir a fortalecer nuestro fundamento. Y en primer lugar, es reconocer quién es Dios en realidad, reconocer su supremacía, que Él es la cabeza de la iglesia y de la naturaleza, ¿verdad? Y reconocer quién es Dios en realidad. Y en segundo punto, hablamos de las doctrinas, ¿verdad? Que son las que nos desvían de la fe verdadera, que debemos de estar conscientes de ello para que no nos engañe. También podemos entender que hay una sana doctrina que es la verdadera. No puedes conocer cuál es la falsa si no conoces cuál es la verdadera doctrina, si no conoces la palabra de Dios, si no la lees, si no dedicas tiempo a la lectura, si no dedicas tiempo a un estudio bíblico. Entonces no vas a poder comprender cuál es la falsa doctrina. Tú entiendes lo que es falso cuando conoces lo que es verdadero. Amén. Entonces Dios nos invita ahora a esto, a que podamos diferenciar cuál es la sana doctrina, cuál es la verdadera doctrina para mantenernos estable en lo que hemos creído. También hemos visto cuál es la obra de Dios, una obra de reconciliación, una obra de redención que lo tienes que tener bien presente. Dios vino a redimirte de tus pecados, a rescatarte de tus pecados y a reconciliarte para con Dios. Entonces tienes que tener presente eso. No hay nadie más que pueda hacer esa acción como lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, ¿verdad? Nadie más lo puede hacer, no hay ningún humano que pueda hacer esto, solamente fue Jesús hace 2024 años que nos redimió y nos reconcilió para con el Padre a través de esa sangre derramada en esa cruz. Y además hoy hemos visto la conducta santa que Dios requiere para nuestras vidas y es que le honremos y le respetemos con nuestras acciones, ¿verdad? Que le respetemos con nuestras acciones, que recordemos que estamos unidas con Él, de que así como Él resucitó, nosotros también resucitamos al tercer día y que ahora somos cuerpos, no cuerpos, no que tenemos esa vida eterna, ¿verdad? Tenemos derecho a esa vida eterna que nos otorgó desde ese momento que derramó su sangre en esa cruz. Amén. Entonces, esto es lo que hemos visto, libro de Colosenses. ¿Verdad? Yo te agradezco mucho porque me hayas acompañado hasta este instante, ¿verdad? Que me hayas acompañado hasta este último tema de lo que es la enseñanza del libro de Colosenses y cómo es que Dios no quiere que nos desviemos de esa doctrina que Él ha entregado a través de su palabra. Amén. Entonces ahora yo quiero hacer esta oración para ti que quieres recibir a Jesús. Que quieres decir, Señor, yo comprendo que he estado en malos pasos.
tú comprendes que las actitudes no son las correctas, ¿verdad? Que tú ahorita nos hemos nosotros identificado en alguna área que estamos fallando y que Dios quiere pues que nosotros nos arrepentamos y podamos corregir esa situación, ¿verdad? Para poder gozar de lo que es, ¿verdad? La presencia de Dios en nuestras vidas de una manera completa como debe de ser, con agrado a Dios. Porque quiero decirte que Dios está con cualquier persona, Dios está con nosotros, pero Él no toma acción, ¿verdad? Porque cuando Él puede estar viendo el pecado, Él ve los pecados de toda la gente. Él está observando, pero no interviene porque no le tomas en cuenta. Cuando tú dices, Señor, mira, ayúdame, líbrame del pecado, entonces tú lo estás tomando en cuenta, entonces Él va a accionar. Pero mientras tú estás haciendo tu pecado y creyendo que tú puedes resolver las cosas por ti mismo y no le tomes cuenta a Dios, ahí vas a estar siempre en la misma circunstancia. Pero cuando tú dices, Señor, mira, interviene en esto, Dios va a intervenir en lo que sea que te esté afectando tu vida. Amén. Porque Dios no te va a dejar perecer cuando tú realmente quieres honrar el nombre de Dios. Amén. Bien, voy a orar para aquellos que quieran recibir a Jesús en este momento. Quiero que repitas después de mí esta oración para reconocer a Jesús en tu corazón. Di, Señor Jesús, muchas gracias por estas palabras que me has permitido escuchar. En este momento, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Y ahora me arrepiento, Señor. Perdóname. Te abro las puertas de mi corazón para que pueda ser sellado con tu Espíritu Santo. Reconozco que moriste por mí y que resucitaste al tercer día. Y yo te recibo como Rey y Señor de mi vida. Señor, quiero tener la seguridad de esa salvación de mi alma. Quiero que mores dentro de mi corazón. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito si hiciste esta oración para recibir a Jesús en tu corazón. Yo te invito a que vayas a una iglesia, que asistes a una iglesia donde puedas crecer espiritualmente, para que puedas tener tu fundamento bien claro, ¿verdad? Y puedas llegar a lo que es el cumplimiento exacto de lo que es la palabra de Dios. No somos perfectos, yo lo tengo que enfatizar siempre, no somos perfectos, ¿verdad? Siempre cometemos errores, pero Dios ve las cosas y Él sabe tu intención en tu corazón, que es la correcta, ¿verdad? Entonces Él va a alinear cada uno de nuestros pasos cuando queremos salir de una circunstancia, ¿verdad? Y no podemos. Es Dios quien nos va a ayudar a alinear, ¿verdad?, nuestros pasos hacia lo correcto. Así que confía en Dios, ¿verdad? Hemos aprendido en este momento que Dios realmente quiere que vemos una vida santa, agradable a Él. Dice ahí, esto es perfección. No es perfección, pero sí podemos intentar, ¿verdad? Podemos intentar honrar el nombre de Dios y Él ve el esfuerzo que hacemos tú y yo para poder agradarle y honrar su nombre. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, bendito Señor, hemos culminado lo que es la enseñanza de este libro de los Colosenses, Señor, ahora que tú has requerido que se entregue de esta manera en este tiempo. Señor, este es el tiempo en el que tú quisiste que nosotros compartiéramos este mensaje. Así que, mi Señor, te ruego que se cumpla el propósito para lo cual ha sido enviado en este instante. Sé que tu palabra no va a volver vacía. Así que, Señor, ponemos todo en tus manos y hemos entregado lo que es esta serie ya expuesta a cada persona. Aquí hemos cumplido con nuestra responsabilidad de llevar este mensaje. Señor, que no se pierda, sino que cada persona tome conciencia de su condición y que pueda, Señor, venir y tener en su corazón ese deseo de poder honrar tu nombre. Bendice a aquella persona que ha tomado a bien esta palabra. Bendice a aquella persona que se está esforzando por agradarte a ti, no a los hombres, sino por agradarte a ti, en tener que limitarse a acciones que quizás antes estaba haciendo, aquellos hábitos incorrectos, pero que ahora se ha abstenido porque realmente quiere un cambio para contigo. Bendice a aquella persona, fortalécele su vida, Señor, para que pueda avanzar, Señor, en lo que se ha propuesto en honrar tu nombre. Bendito Dios, gracias por esta palabra. La dejamos ahorita depositada en los corazones que la han recibido y que la han tomado para bien, mi Dios. Y bueno, bendice a aquella persona que está trabajando, bendice a aquella persona
que sale de sus casas a estudiar. Señor, bendice sus vidas, Padre mío, bendíceles en gran manera, que así como salen puedan regresar con bien a sus casas, Señor, a sus seres queridos. Hemos entregado, Señor, este pan espiritual, Señor, que es tu palabra de Dios en el corazón de aquellos que lo quieran recibir. Señor, como iglesia es nuestra parte, como iglesia es nuestra responsabilidad, como luz del mundo que tú dices, es nuestra responsabilidad entregar lo que es la palabra de Dios en los corazones de aquellos que lo necesitan escuchar. Así que bendice, Señor y Dios, a aquella persona que está escuchando en este momento. Gracias, bendito Dios. En tu nombre nos encomendamos este día de principio a fin. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado, por tu fidelidad, ¿verdad?, a lo que es escuchar este mensaje de Dios. Así que, bueno, que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, ¿verdad? Que Dios bendiga todo lo que tú te has propuesto hacer, bendiga tus pasos, que guarde tus caminos, ¿verdad? Y asimismo puedas regresar a tu casa. Amén. Así que muchas gracias por la atención prestada. Te deseo un feliz día y nos seguimos viendo, si Dios lo permite, ¿verdad?, en las próximas intervenciones. Yo te mando muchos abrazos a donde estés. Que Dios te bendiga poderosamente. Bendiciones.